A partir de ese momento nos conectamos con el conocimiento, la felicidad, el crecimiento y una forma diferente de ver y sentir la vida. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Conduce Salman Benhaim. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Mi nombre, Salman Benhaim, y a partir de ahora abrimos este espacio para conectarnos con ustedes al otro lado del radio, pero también para conectarnos con el bienestar. Bienvenidos y sean todos parte de esta conexión del día de hoy. For me, and I'm feeling good. Y para abrir nuestro programa, quiero empezar saludando al director de la Fundación Conexión Bienestar y también miembro vital de esta mesa de trabajo, Juan Manuel. Bienvenido y qué placer volver a saludarlo el día de hoy. Hola Salman, muy rico estar aquí presente en esta mesa de trabajo, muy rico de poder conversar con tanta gente para que tengan una vida más feliz, para que aprendan a tener mejores pensamientos, para que aprendan a vivir una vida con sentido, con propósito, con ánimo, con alegría, con espíritu, con todo lo bueno, porque de eso se trata la existencia. La existencia, como lo hemos dicho muchas veces, es un don inmenso, milagroso de Dios para el hombre, y lo único que tenemos que para con ese don es ser responsables y sobre todo pues tener muchísima información a nuestro alcance para poder tener esos momentos de alegría y de felicidad. Así es, venimos de un programa en el que habíamos hablado de ángeles y tuvimos un montón de ideas y de conocimiento, también la gente opinó. Ya saben que pueden encontrar Conexión Bienestar en Facebook, en Twitter, y pueden encontrar a mí también, Salman5K, en todas las redes sociales, y enviarnos sus opiniones. Juan, ¿le parece si empezamos entonces con el programa de hoy, que también tenemos un invitado excelente que nos va a ayudar a sentirnos, como dice la canción, mucho mejor? Sí. Listo. La frase de hoy. Conexión Bienestar. La frase que traigo hoy tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar y con lo que hemos dicho es el objetivo de nuestro programa, que es la felicidad, y es de un gran escritor que muchos de ustedes seguramente han leído alguna vez, es Osho, y él dice: ese es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación es vivir en la no existencia. Es una el pasado ataca mucho, ¿no? Es una frase que va a marcar mucho este programa, precisamente con el invitado que hemos traído para hoy. Sí, además porque el tema que tenemos para hoy es un tema que realmente, sin importar la edad, el género o desde el lugar del mundo en el que nos estén escuchando, tampoco sin importar a qué se dedique usted, seguro en algún momento le ha tocado, y es el tema del estrés y algunas maneras de manejarlo. Para eso tenemos un especialista que nos va a estar acompañando el día de hoy en esa conexión del día. La conexión del día. Conexión Bienestar. Y para abrir la conexión de hoy, quise recibir a nuestro invitado con esta canción de Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, que en un español muy coloquial sería: cójala suave, no se preocupe por nada.
El invitado de hoy precisamente nos va a tratar este tema de cómo manejar el estrés, cómo manejarlo de una manera eficiente. Es el doctor Santiago Avilés Lee, médico especializado en medicina tradicional oriental. También es conferencista, profesor universitario y ha traducido varios libros. Doctor Avilés, bienvenido a Conexión Bienestar, qué placer saludarlo. Hola, muchas gracias por la invitación y pues qué rico estar en esta mesa de trabajo. Bueno, no, para nosotros es un placer contar con su compañía y quiero empezar preguntándole por qué se ha vuelto tan común, tan de moda el estrés. Bueno, yo quiero hacer una primera precisión. Nosotros hablamos de estrés y siempre estamos diciendo es que estoy estresado, pero resulta que es que el estrés es normal. El estrés es la respuesta normal de adaptación. Es decir, es todo lo que le sucede al organismo para poder manejar su cotidianidad. Okay. Cuando eso lo manejamos mal, se llama el distrés. Y cuando nosotros coloquialmente hablamos de estrés, realmente estamos hablando del distrés o disestrés, un mal manejo de esa respuesta normal de adaptación que los seres humanos debemos tener. Y vivimos más o menos en esa condición de disestrés, como bien usted nos explica en la actualidad. Es decir, ahora somos más propensos a vivir así de afectados, o resulta que lo hemos tenido siempre, sino que ahora se convirtió en una moda decir que estamos así. No, yo creo que definitivamente el cambio en la forma de vida nos ha llevado a estar más disestresados. Resulta que vivimos en un mundo de carreras, en un mundo donde todo es para allá, y si no es para allá es para inmediatamente, donde necesitamos, y gracias a la información, que todos los datos nos lleguen inmediatamente, y todo eso genera un bombardeo de información que genera un gran nivel de desestrés, un gran nivel de molestia ante esas cosas. Antes la tomábamos suave, antes el señor salía con su sombrero en la Bogotá antigua, de cachaco, con chaleco y todo, y caminaba las 10, 15, 20 cuadras de su casa a su trabajo, y hoy día no hacemos eso, hoy ni caminamos, hoy no respiramos, hoy simplemente corremos agitados y dejando que nuestro corazón esté completamente movido a toda carrera, pero no precisamente porque estemos haciendo un ejercicio adecuado, sino porque estamos angustiados por lo que está pasando permanentemente. Ahí, perdón, Salman, es como, doctor, la manera como estamos pensando, ¿no? Es decir, se nos ocurre, nos sucede algo, una situación X, a esa situación la miramos de cierta manera, la pensamos de cierta manera, y como procesamos esa situación nos puede producir o no el estrés. Es decir, hay personas, por ejemplo, que ante la misma situación pueden reaccionar distinto, ¿cierto? Unas personas se vuelven más proactivas, se vuelven, no, esto no es ningún problema, vamos para adelante, y otras personas ante la misma situación se les acabó el mundo, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos experiencias en el día a día. ¿Qué es una experiencia? Es la sumatoria de un evento y una reacción. Entonces, todo el día estamos enfrentándonos ante eventos diferentes, pero de la manera en que yo reacciono ante este evento, voy a tener una buena o una inapropiada reacción. Es precisamente la reacción. ¿Y la reacción quién la tiene? Yo. O sea, ¿quién tiene el dominio sobre esa reacción? Solamente yo. Tú me puedes mirar feo y yo interpreto que esa mirada fea es con toda la ofensa del caso. O yo puedo ver esa mirada fea y es, el pobre tipo está cansado. Depende del punto de vista del observador. El observador, que soy yo, Y es que el yo que va a elijo. determinar. Y uno elige cómo reacciona ante esas circunstancias. Y tú eres el dueño de la Que respuesta. exactamente. Tú eres el dueño de la respuesta. Bueno, Entonces el estrés, perdón Salman, el estrés no es una fuerza, una camisa de fuerza que se nos aparece en la vida y con la cual podemos vivir eternamente y que no nos la podemos quitar. Al contrario, sí, el estrés es manejable. Es completamente manejable y está en nuestras manos, ¿no? Está en nuestra disponibilidad. pero siendo natural ese estrés que todos tenemos, como es una reacción, como el doctor nos lo explica, y él dice estrés, esta connotación no tan positiva de esa reacción, para la persona que nos escucha en este momento, ¿qué síntomas o qué señales de alerta puede decir esto ya está pasando a ser negativo y me va a afectar en mi vida diaria y en mi salud? ¿Qué señales son como de alarma que la persona que nos escucha diga, tengo que prestarle atención a esto? Generalmente cuando yo estoy haciendo una reunión con algún grupo para manejo de estrés, para personas que pueden estar ante una situación de mucha presión, hago siempre una primera pregunta. De los que están aquí en este grupo,
quienes han tenido un tic en el ojo recientemente. Y uno no se da cuenta, pero esa es una de las mayores alarmas que nosotros debemos tener. Cuando el estrés, cuando esa angustia se ha profundizado, ya comienza a manifestarse como tics en el ojo. Ese es el primero que yo pregunto, que parece un signo poco indicativo, y realmente es uno de los que más llama la atención. Ese es el primero, el tic en el ojo. Pero ya después vienen las otras, como son los dolores de estómago, ¿no? Los dolores en la boca del estómago que llamamos, el ardor, la sensación de corazón saliéndose, ¿no? Las palpitaciones, la sensación de sudoración excesiva, y otro que es muy característico, el insomnio, la dificultad para dormir. La depresión, también la depresión. El sentirse triste, el sentirse deprimido, claro que sí. Y eso lleva, por ejemplo, a esa dificultad para dormir, pero que además durante el día está uno somnoliento. O sea, uno no es persona en el día, pero en la noche tampoco descansa, ¿no? No logra reponer esas fuerzas porque está pensando cosas. ¿Y por qué estamos pensando? Estamos pensando en lo que pudo haber sido, y lo que pudo haber sido pues ya no fue, y punto. Lo que puede llegar a ser, pues tampoco es, y se nos olvida estar aquí en el momento presente para poder, desde este momento presente, comenzar a trabajar lo que me está sucediendo. Bueno, eso de vivir en el momento presente es también un tema que el doctor Avilés trabaja desde hace un buen tiempo con un gran resultado, compartiendo ese conocimiento con las demás personas, y es el mindfulness, ¿verdad? Explícanos un poco de una manera muy general o en breves palabras, ¿qué es el mindfulness? Hablamos entonces ahorita del estrés, del disestrés, y hablemos de otra palabra, el euestrés. El eu, que es lo correcto, es la respuesta apropiada ante esas situaciones externas. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Lo puedo hacer a través de técnicas que me ayudan a estar en el momento presente. Mindfulness es precisamente eso. En español se ha traducido como la atención plena. Es la posibilidad de estar aquí, en el momento presente, sin juzgar. O sea, yo no le doy ningún color a las cosas que me están sucediendo. Yo simplemente me doy cuenta de lo que está pasando en este instante. Y para poderme dar cuenta de lo que está pasando en este momento presente, o sea, estar presente en el presente, debo recurrir a algo que yo pueda llevar en el momento presente. Y eso que yo llevo en el momento presente generalmente es la respiración. Para yo poder estar aquí, en este instante, regreso a la respiración, hago conciencia de cómo estoy respirando. No controlo la respiración, no digo voy a inhalar por 3 segundos, exhalo por 2, no. Yo simplemente hago conciencia de cómo estoy respirando en este momento presente. Y eso llevaría a que la persona logre aquietar sus pensamientos por un instante y ubicarse en ese momento presente. No siempre vamos a quitar los pensamientos. Es más, cuando yo hago conciencia de la respiración, con frecuencia la loca de la casa se alborota. La pensadera se alborota. Pero no es que se haya alborotado, es que al entrar yo en ese silencio, me doy cuenta de todo ese tumulto de cosas que me están sucediendo en la cabeza. Entonces comienzo a reconocerlas. No es que aparezca, no, la gente dice es que yo no puedo meditar, yo no puedo sentarme a respirar, no, a contemplar, porque cada vez que lo hago, comienzo a darme cuenta que tengo más pensamientos. No, todos esos muchos pensamientos están ahí siempre. Lo que pasa es que como hago la pausa, estoy en el silencio, en ese instante me doy cuenta de esos pensamientos. Y es lo que uno comienza a hacer, es comenzar a darse cuenta de que eso está ahí. Sigo concentrado en la respiración, sigo haciendo conciencia de la misma, y poco a poco, ahí sí, ya van a irse decantando, calmándose las cosas. Y uno puede hacer, digamos, 3 cosas, que son, llamamos las 3 A's. Lo primero es aceptar la situación. O sea, la situación es esta, no le doy juicio de valor, estoy en este momento así. Luego de aceptar la situación, yo la abrazo, es decir, le doy la bienvenida, aunque pareciera que puede ser dolorosa, angustiante, deprimente, lo que sea, yo la recibo, entonces yo la abrazo. Y el tercer elemento que hago y que me permite hacer la respiración es amplificarla, es como meterla debajo de la lente del microscopio, yo la amplifico, la miro en su detalle y veo realmente qué tan importante es, o sea, qué tan impactante para mi vida está siendo, y de pronto me doy cuenta que no era tan terrible, que eso que me estaba asfixiando o me estaba desbordando tenía ciertos elementos que sí lo eran,
pero muchos otros no lo eran, y eso me permite filtrarle y quedarme solamente con lo esencial a lo que debo prestarle atención. Es, doctor, como si realizando el mindfulness la persona se separara de sus pensamientos como para poder reconocerlos, como para poder apropiarse y no tener juicio sobre ellos, sobre bueno o malo, esto es regular, esto me está produciendo tristeza. Es como poner el nivel de pensamiento en orden, o el movimiento mental en orden, más o menos es eso. Es una meditación al final, el mindfulness. Hay muchas técnicas de mindfulness, hay muchas técnicas de atención plena que nosotros podemos ir, en las que nosotros nos podemos ir entrenando. Es como cuando un soldado lo preparan en su regimiento para que, llegado el momento de la batalla, sepa cómo reaccionar. Entonces, la idea es que nosotros en mindfulness hacemos técnicas de respiración, hacemos técnicas de meditación, técnicas de estar presente, técnicas de hacer conciencia, de manera tal que cuando llegue ese instante yo tenga las herramientas para responder. O sea, yo no llego a practicar mindfulness en el momento de la crisis. O sea, sí lo hago, pero porque me he entrenado anteriormente, pero el mindfulness implica un entrenamiento. Y es más, o sea, el mindfulness es, tenemos algo básico todos que a nadie nos cuesta, a nadie nos cuesta, que inclusive pues, no hay que pagar por él, que es el aire, la respiración, ¿no? Entonces, a partir de la respiración, la persona, cualquier persona, no hablemos de estrés, no hablemos de, bueno, estamos hablando de estrés, pero simplemente es como para decir, las personas tenemos lo mismo, respiramos, y es aprender a respirar, ¿cierto? Que es lo que hacemos de continuo, entra aire, sale aire, y aprender esos movimientos para aprender a manejar la conciencia, para lo que llama el mindfulness, que es la conciencia plena, es eso. Sí, es en esa atención plena, pero vuelvo a aclarar una cosa, porque es que uno empieza a querer tener el control. Y entonces cuando yo quiero tener el control, voy a respirar de esta manera y exhalo de esta otra manera. Ahí ya estoy rajado. Okay. Entonces, si bien es cierto hay que aprender, y no estoy diciendo que no aprendamos a respirar, pero en la práctica esencial del mindfulness lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de cómo estoy respirando en este momento. De alguna manera, entonces, el mindfulness me entrena para prevenir que las situaciones de crisis salgan de las manos y se desborden. Absolutamente. Pero en el momento puntual, y una persona que nos está escuchando dice, bueno, yo quiero aprender mindfulness para mejorar mi vida, pero resulta que estoy peleando con mis papás, ¿no? Porque nos escucha un joven de la universidad, o estoy peleando con mi pareja o con mi jefe. ¿Qué puedo hacer en ese instante? ¿Cómo reconozco la situación? ¿Cómo la abrazo? ¿Cómo en un ejemplo práctico lo puedo llevar a cabo? La respuesta va a sonar grosera. No haga nada. Esa es la primera invitación. No haga nada. Porque es que uno, además en este mundo de corre-corre en el que estábamos hablando, sí, uno tiende a reaccionar inmediatamente y todo tiene que tener una respuesta inmediata. Aquí es, pare, no haga nada. Primero, deténgase, y ahí después comenzamos a escucharnos a nosotros mismos e identificar qué es lo que me está sucediendo. Entonces lo primero es no hacer nada. Lo segundo es, y hay una pregunta que también hacemos con frecuencia en el sitio, en el centro Zen donde yo trabajo, donde yo estoy vinculado, la pregunta es, ¿dónde en el cuerpo lo estás sintiendo? Entonces uno comienza a darse cuenta que tiene maripositas en el estómago, o que la rodilla le está doliendo, o que tiene una piquiña en el oído, cualquier cosa. ¿Dónde en el cuerpo se me está manifestando esto? ¿Eso qué hace? Que me abstrae de todo lo demás y me va concentrando y me va a permitir tener esa plena atención del momento. Y cuando yo tengo plena atención del momento, puedo de alguna forma enfrentarme a él. Pero recuerden que lo que le quitamos es el juicio de valor. Este momento no es bueno ni malo. Simplemente es. Es. Y yo, estando ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar a reaccionar? ¿Por qué el concentrarse en dónde estoy sintiendo en este momento la reacción en mi cuerpo? ¿Es simplemente para poder abstraerme y tratar de concentrarme, o el cuerpo y la zona en la que lo siento refleja algo más allá? Tomemos la segunda parte. Ciertamente, ciertos lugares del cuerpo nos están hablando de las características de esa dificultad.
Pero digamos que no entremos a analizar eso porque entonces comenzamos a analizar y a pensarlo. Vamos a lo primero. Simplemente cuando yo vuelvo al cuerpo, estoy retomando el control sobre mí mismo. Básicamente es lo que yo quiero. Cuando uno está abrumado por una situación, uno se volca completamente allá afuera, está totalmente desbordado allá afuera y lo que queremos es retome usted mismo el control sobre su situación. ¿Y cómo la controla? Pudiendo respirar, dándose cuenta que está respirando y dándose cuenta que le está doliendo el estómago o dándose cuenta que el hombro lo tiene más tieso. Entonces, ese tipo de situaciones hace que nosotros volvamos a centrarnos. ¿Para qué sirve la sensación del cuerpo? Para que yo vuelva a retomar mi centro. Es importantísimo regresar a ese centro donde yo puedo tener el equilibrio sobre mi situación, sobre mi condición. ¿Qué tal, Juan? Interesantísimo este tema, ¿no? Sí, es mucho porque además nos enseña cómo aprendemos a manejar nuestra respiración, nuestra mente, nuestros pensamientos, a no enjuiciar, porque nosotros como occidentales tendemos a calificar todo y a medir todo y a decir todo es bueno, todo es malo, todo es regular, y en esas calificaciones es donde perdemos, digamos, la esencia, porque realmente venimos a la vida a aprender, venimos a la vida a tener experiencias, y todas esas vivencias las podemos tornar en todo momento positivas. Uno es lo que piensa al final del día, y no solamente lo que piensa, sino ¿cómo se dice? Ese resultado de ese pensamiento nos da una emoción. Entonces, tú puedes tener, lo que dije hace un rato, dos personas pueden tener dos hechos similares y dos emociones totalmente distintas, ¿no? Entonces, al final del día es un poco aprender a manejar nuestro pensamiento, a manejar las situaciones, aprender a respirar, aprender a tener esa concentración, a hacer conciencia plena del presente, sin preocuparnos tanto del pasado y sin angustiarnos tanto del futuro. Mindfulness viene, como para aclarar un poquitico el marco conceptual, mindfulness viene de una práctica budista. Y esa práctica budista que llamamos en el budismo japonés, en el budismo zen, lo llamamos el zazen, y en otros lo llaman el vipassana, que es ese poder estar en silencio en el momento presente. Jon Kabat-Zinn, quien es el creador de todo este tema del manejo del estrés basado en el mindfulness, que es un practicante budista zen, lo que hizo fue quitarle, digamos, esa connotación religiosa para dejarlo lo más plano, lo más sencillo en términos de práctica cotidiana, quitándole un poco de práctica espiritual, pero en últimas está basado en una técnica de hace 2500 años. Y Jon Kabat-Zinn lo que ha hecho es dar un entrenamiento durante 8 semanas para que las personas puedan aprender a hacer conciencia de diferentes partes del cuerpo, de diferentes reacciones que uno tiene, para ir controlando esa reacción negativa que tenemos ante las situaciones. Pero entonces ese mindfulness nos permite precisamente saber que yo soy el que tiene el control, pero sin tener el control. ¿Sí? Es decir, yo suelto el control, pero automáticamente el control se está dando. Porque cuando yo quiero manejar las cosas a mi acomodo, en ese instante ya le estoy metiendo más picante el tema y se hace más difícil en ese instante. De alguna manera, como permitir que fluya la situación. Hay que permitir que fluya la situación y hay situaciones en las que uno no tiene opción de cambiarlas. Entonces, pues si no la puedo cambiar, venga para acá y la abrazo. Venga, la recibo y como no la puedo cambiar, entonces la estoy manejando. Doctor Avilés, le voy a hacer una pregunta que de pronto algunas personas lo están escuchando y, bueno, tienen algún tipo de vivencia religiosa y dicen, no, yo tengo mi momento de oración, ¿cierto? Yo oro todos los días a cierta hora, por la mañana, por la tarde, por la noche, medito. ¿Cómo puede ayudarle a una persona a vivir su experiencia espiritual el mindfulness? Como el mindfulness per se no es religioso, lo podemos aplicar a cualquier momento o a cualquier tradición religiosa. Por eso dije experiencia espiritual, sí, diferenciándolo, ¿no?, de experiencia religiosa. Al ser simplemente una experiencia espiritual, nos permite
magnificar aquella experiencia religiosa que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a observar lo que puede suceder en ese proceso por ejemplo, pues, de pronto me meto en temas más apropiados tuyos, pero nosotros tenemos la Lectio Divina, ¿no? Sí. Tenemos esa enseñanza que está ahí. Pero después de esa... Podemos explicarle, perdón, meto la cucharada, doctor, a la audiencia qué es la Lectio Divina. ¿La puedo explicar? Sí, sí, por favor. La Lectio Divina es ese conjunto de salmos que oran todos los monjes o religiosos o religiosas a ciertas horas del día, ¿no? Laudes, vísperas, bueno, se me olvidan ya los otros nombres, pero son esos conjuntos de oraciones que son los salmos de la Biblia, y los tienen en conjunto para hacer meditación, para utilizar todas las horas del día, pasarlas en oración. Eso es la Lectio Divina. Exactamente. Entonces, de esa Lectio Divina, después viene la Reflectio, La reflexión. que es la reflexión sobre ese tema. Y entonces, cuando yo hago conciencia de la respiración y puedo tomar ese camino de la Lectio Divina, que es: he recibido este texto o he recibido esta información, no necesariamente el verso Exacto. per se, sino he recibido esto, reflexiono sobre esto, y entonces al yo estar reflexionando comienzo a calmar mi mente y comienzo a darme cuenta que las cosas eran más o menos importantes. Y después de la reflexión yo entro en lo que se llama la contemplatio, la contemplación, que es ese momento de meditación en donde la respiración me lleva a estar mucho más sereno y a estar mucho más tranquilo. Entonces, a lo que quiero llegar es, a mí, a todos nos suceden cosas en el día a día, y son cosas que nosotros llamamos los mensajes. Me encontré con fulano, me encontré con sutana, me encontré este texto, me sucedió este evento. Todos estos son la lectio, son la lección que nos llegó. Yo reflexiono sobre ella, y después de reflexionar sobre ella puedo entrar en meditación para finalmente actuar desde la contemplación. Es muy interesante, pero una de las cosas que tal vez llaman más la atención de este tema que el doctor nos está explicando es lo sencillo, ¿no? Básicamente respire tranquilo, sin pensar en nada, y poco a poco las cosas van a empezar a tomar otro cauce y las va a poder empezar a ver de otra manera. Seguramente en su consulta usted habrá visto casos en donde, haciendo cosas que parecen tan sencillas como esta, la gente tiene cambios importantísimos. ¿Nos puede compartir algunos de esos? Que usted diga, esta persona venía con este cuadro y salió divinamente. Sí, es bien interesante cómo la cotidianidad nos abruma a muchos de nosotros. Y uno se da cuenta, por ejemplo, personas que han perdido un poco el norte de su futuro. Hace un tiempo estuve con una persona ya con alguna edad, ¿no? Por encima de los 80 años, como que su futuro, como su idea de futuro, no sé para dónde voy, ¿no? Y comenzó a hacer su práctica de respiración, o de hacer conciencia de respiración, y se dio cuenta que él, como abuelo, como persona, como patriarca de su tribu, tenía mucho que dar, y cómo podía acompañar a sus nietos y cómo podía acompañar a otras personas, y su futuro, su presente tomó vigencia, tomó valor, porque se dio cuenta de todo lo que tenía para dar y compartir. Y tenemos también el caso muy frecuente, que son todos estos ejecutivos que llegan despelucados de todo el trabajo que tienen que hacer y de todas las responsabilidades enormes que tienen, y simplemente les digo, vas a parar y no vas a hacer nada. Esa frase... Que no hacer nada es hacer mucho. Que es hacerlo todo. Es hacerlo todo. Hacer nada es hacerlo todo. Entonces, recuérdense que Aristóteles hablaban de las cosas que eran ahora me perdí yo, en actio, ¿no? en la acción, o estar nosotros en la pausa. Aquí nos están invitando a estar en la pausa para yo poder reaccionar desde ahí. O sea, yo siempre estoy buscando hacer cosas. Yo les decía, no hagamos nada, paremos, hagamos la pausa, y desde la pausa podemos nosotros ir reaccionando. Además, porque esa pausa nos va a permitir ver en perspectiva las cosas y tener una reacción mucho más
acertada frente a lo que estemos enfrentando, sea lo que sea, ¿no? Me imagino el tema de un ejecutivo, por ejemplo, como bien usted lo ponía, si tiene la cabeza acelerada, seguramente puede pasar por alto algunas cosas, pero si está enfocado en el momento presente, sus decisiones seguramente van a ser mucho más certeras. Dentro de esos ejemplos que me preguntabas, Alma, ahorita, que hay una cosa muy interesante, no es de la persona como tal, sino de su secretaria, que algún día me dijeron, no, usted me lo cambió. Siempre que necesitábamos alguna respuesta de nuestro jefe, él inmediatamente decía, bueno, hagan esto, hagan aquello, ta. Ahora le preguntamos algo, necesitamos algo urgente, y dice, ok, llámame en un ratito. Entonces, ella dice, pues es que necesitamos la respuesta, ya, llámame en un rato. Y el rato pueden ser 1 o 2 minutos, no son horas, ¿no? Pero llámame en un ratito quiere decir, ya te busco, déjame respiro, porque la situación está compleja, yo respiro y me ubico. Y me dice ella, ¿no?, que la eficacia de la respuesta es mucho mayor desde esa perspectiva. Es aprender a manejar las situaciones. Ve despacio y llegarás más rápido. Eso es lo que nos pasa en la vida cotidiana muchas veces, doctor, ¿sí o no, Salman? Que tenemos un afán, tenemos una urgencia, tenemos algo que nos está estresando y la respuesta puede ser absolutamente negativa o no puede ser no tan productiva. Yo creo que este mindfulness o el mindfulness es darle a nuestra conciencia, a nuestro movimiento mental, a nuestro discurso de pensamiento unos elementos para que sean mejores, sean más efectivos, sean de otra manera. Como decía Albert Einstein, pues la persona que sigue haciendo lo mismo toda la vida, pues no va a tener sino los mismos resultados, ¿no? Más o menos. Es lo mismo con el mindfulness, el ejemplo que tú acabas de dar, pues ese ejecutivo, esas personas o el que se ingresa en este tipo de meditación, pues su pensamiento va a discurrir de otra manera. Y obviamente al discurrir de otra manera los resultados van a ser distintos y diferentes. El tema del mal manejo del estrés, el distrés, como nos explicaba y nos enseñaba el doctor al principio, tiene una cosa muy particular y es que es muy contagioso. El tema del jefe, por ejemplo, cuando un jefe es estresante, pues termina dañándole el ambiente a todo el mundo. Y se ha visto mucho en la casa, por ejemplo, cuando los papás llegan estresados, estresan a los hijos o inclusive sin medir la edad de los niños. Uno ve niños estresados que tienen 5 o 7 años que están estresados. ¿Cómo puede hacer uno, si ya entendió esto y dice, ok, no voy a hacer nada, voy a tomarme una pausa para respirar y ser consciente del presente? ¿Cómo puede hacer uno también para contagiar eso a los que tienen en su entorno y tratar de corregir el hecho de que ya los haya estresado antes y sean reactivos a la actividad que uno tenga o a la manera en la que uno se relaciona con ellos? Hay una cosa sencilla que me gusta mucho a mí manejar en la casa, la cotidianidad del hogar, y es la campana. Hacer sonar una campana de vez en cuando hace que yo lleve mi atención al sonido. Entonces yo me acostumbro a que la campana me está llevando a un momento de alerta. Entonces cuando yo, y lo hago en mi casa, ¿no?, toco la campana en algún momento, todos en casa paramos automáticamente. Eso ya se volvió una reacción automática en donde yo respiro, me doy cuenta de qué está pasando conmigo y me doy cuenta que de pronto estaba desbordado en una serie de cosas que no necesitaba. Y entonces cualquiera en la casa puede tocar la campana en ese instante. No es para tocarla cada 2 minutos, pero sí, que no se vuelve la guachafita de estar tocando la campana. Pero de pronto alguien se da cuenta que estamos en una dinámica compleja en casa, y también la hago en mis clases con los estudiantes, y de pronto suena la campana y es volver a ese instante presente para poder reaccionar. Y ese es uno de los ejercicios prácticos que nos lleva a poder estar manejando esa situación. Y ya los hijos, la gente en casa comienza a decir, oye, trajiste algo que no era, ¿no? Estás embarcado en un tema distinto, párale y vamos a ver cómo lo vamos manejando aquí. Un reflejo condicionado. Es una forma de reflejo condicionado, es una forma positiva de hacer un reflejo condicionado. Últimamente también con el tema del mindfulness se ha puesto muy de moda colorear.
¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se acopla Los al mandalas, mindfulness? las ¿Si mandalas. es verdaderamente efectivo o no tanto? Hablemos entonces de esas diferentes técnicas que uno puede hacer para tener atención plena. Cuando uno dibuja, el solo hecho de dibujar está llevando la atención a un solo punto y estás concentrado en el color, en el lápiz, en el papel, y eso hace que la mente comience a centrarse. Se recomienda, por ejemplo, pintar mandalas o colorear mandalas, que son dos cosas distintas. O sea, yo puedo hacer mi propio mandala o tomar esos mandalas que ya vienen hechos y uno empezar a colorearlo. Eso hace que yo vaya trayendo la atención allí. Entonces, colorear mandalas es una forma de mantener la atención plena. Respirar o hacer conciencia de la respiración es otra forma de mantener la atención plena. Hacer un escaneo corporal es otra manera de hacer la atención plena. Entonces, uno puede acostarse o estar sentado cómodamente e ir recorriendo cada parte de su cuerpo. Entonces comienza sintiendo el dedo gordo del pie derecho, luego los otros dedos, el dorso del pie, pasa al otro lado y poco a poco va haciendo conciencia de su cuerpo. Eso le va a permitir identificar que hay zonas de dolor, que hay zonas de tensión, zonas de presión, zonas que no se acordaba que existían y que ahí están presentes. Entonces esa es otra manera de hacer ejercicios de mindfulness. Y si me permiten retomar un poquitico esta parte del cuerpo, porque hay una cosa que es muy importante. A esa pregunta de ¿dónde en el cuerpo lo estoy sintiendo? Me sirve para lo siguiente. Muchas veces la respuesta es muy parecida. Yo hablé contigo y sentí esta molestia, ¿no? El hueco en el estómago, y estuve en el parque y me atacó un perro y sentí el mismo hueco en el estómago. ¿Qué hay de parecido en esas situaciones? ¿Qué me recordó esta situación? Entonces el otro elemento importante de dónde lo siento en el cuerpo es en qué otro instante sentí algo similar, porque eso quiere decir que el evento A y el evento B tienen algo parecido o tienen un origen similar o un origen común que hace que yo lo esté sintiendo. Y eso me permite, al hacer conciencia de ello, poder hacer algunos cambios. Nosotros, y esto es algo bien interesante, en Mindfulness nos hemos dado cuenta de los cambios que cerebralmente se dan. Neurológicamente, nosotros tenemos una cosa que se llama la neuroplasticidad. El cerebro es modificable, es cambiable. Nosotros tenemos una serie de, ante X estímulos, lo que nosotros generamos es una reacción, una respuesta en cadena de una neurona, un axón, una neurona, un axón, y ese caminito siempre se va a manifestar. Cuando yo hago respiración, cuando yo hago conciencia plena, cuando yo hago atención plena, cambio completamente eso y genero un nuevo camino, genero una nueva vía, una avenida distinta, de manera tal que cuando el evento inadecuado, el evento estresante, el evento preocupante llega, en lugar de hacer el disparo original que yo tenía, genero una respuesta por otro camino, y es allá donde queremos llegar, que creemos nuevas avenidas neuronales, y esas nuevas avenidas neuronales las podemos manejar desde ese ejercicio de respiración, ese ejercicio de pintura o ese ejercicio de hacer conciencia corporal. Usted está hablando, doctor, de avenidas. Se me ocurre porque además lo he hecho yo particularmente y como experiencia. Vivimos en una ciudad donde la movilidad es caótica, donde estamos manejando, se nos atraviesan, nos pitan por detrás y uno tiene ahí caminos, lo que tú dices. A mí me ha sucedido, por ejemplo, y lo puedo certificar, es que a mí me ofusca mucho, y seguro a muchas personas que nos escuchan, que me piten. A mí se me sale los 50 demonios y yo dije, pues no puedo ser que cada vez que me piten, pues me va a cambiar el genio. Se me alborota el upegui. Se me alborota el genio, el bello genio. Entonces, aprendiendo estas técnicas de respiración, yo dije, voy a aprender a respirar en todos los semáforos en rojo. O sea, a respirar en los semáforos en rojo. Entonces, yo recuerdo en una de las talleres que tú hiciste con nosotros, a mí de las pocas cosas que me quedaron, que fueron muchas, pero esa particular era la respiración, llenar el estómago con aire, sostenerlo un rato y traer pensamientos como de tranquilidad, de paz. Es decir, o sea, uno sí puede cambiar
la reacción frente a otro y frente a terceros, y utilizando un semáforo en rojo, utilizando todos los semáforos en rojo, por ejemplo. Entonces, es simplemente saber que podemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer las cosas. Eso de decir, no, es que yo soy así y nadie me va a cambiar, eso es falso. Eso es, además de ser falso, es de un egoísmo total, porque sí puedo cambiar, tengo elementos para cambiar. Y hagan el ensayo, respirar, y usted empieza a oxigenar su mente, su cerebro, perdón, usted empieza a oxigenarlo, y no digo que sea por magia, porque eso debe tener toda la lógica. Usted empieza a desplazar ese pensamiento que es absolutamente negativo, de destrucción, de querer tirarle el carro al de atrás. Usted empieza a generar otro tipo de situaciones muchísimas más amorosas, muchísimas más positivas, más calmada, y es simplemente educación al final del camino. La ciencia lo ha demostrado, ¿no? Y la cantidad de artículos que surgen para explicar el mindfulness es impresionante, de cómo cambia el cerebro. O sea, el cerebro definitivamente cambia. Hay un ejercicio muy interesante que se ha hecho con Mathieu Ricard, que es llamado el hombre más feliz del mundo, que es un biólogo, monje budista, que lo han sometido a una serie de estudios porque es uno de los grandes meditadores y de las personas con más horas de meditación hay. Y uno ve lo siguiente: estas personas se les coloca un resonador magnético y se les somete además a un estímulo negativo. ¿Y qué sucede? Esta persona, ante un estímulo negativo, que puede ser una matanza, una violación, una cosa realmente horrible, reaccionan altísimo. O sea, la reacción neuronal es enorme, ¿no? Desbordada pareciera en el momento. Pero lo curioso es que en cuestión de pocos segundos rápidamente regresan a su línea de base y se mantienen en la línea de base. Cuando a un GCU, o sea, gente como uno, a cualquiera de nosotros, nos someten a lo mismo, efectivamente reaccionamos, nos indignamos, pero curiosamente no nos indignamos tanto como lo hace esta persona. Pero lo curioso también es que nos indignamos y nos mantenemos indignados. O sea, no regresamos a la línea de base. Entonces, si yo me mantengo indignado, no puedo ser eficaz en mi respuesta. Entonces, lo que explica el mindfulness es: yo no dejo, no es que yo no sienta, no es que yo no me irrite, no es que yo no me enoje. Claro que lo hago y me puedo enojar muchísimo más, pero rápidamente regreso a mi línea de base, donde yo puedo ser eficiente, sereno, y puedo ser de utilidad para el otro. Ahí es donde, con eso que tú estás diciendo, hay muchas personas que nos escuchan y la mamá debe estar diciendo al muchacho: sí, mi hijo, usted que reacciona con una ira a todo momento por cualquier situación y por cualquier cosa, pues resulta que, oiga hijo, usted sí puede cambiar esa actitud, usted sí puede cambiar esa emoción, que puede afectarlo a usted mismo, pero también que puede afectar a otros. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron un programa en las redes sociales, en Facebook, bueno, eso fue noticia también en noticieros, un muchacho por aquí que le daba unos ataques de ira en el ascensor y le cascaba hasta a la mamá. ¿Nunca vieron eso? Un muchacho que tenía ataques de ira y le pegaba a la mamá, a la vecina, al vecino, una cosa brutal. Entonces, pues digo yo, tomo este ejemplo, pues sin hablar mal de nadie, que es que hay, porque hay personas que dicen: es que yo no puedo cambiar. No, usted sí puede cambiar. Usted lo que le falta es información para que cambie. Así es. Usted lo que le falta es el querer tener la información para querer cambiar. Estamos hoy hablando con el doctor Santiago Avilés Lee, médico especializado en medicina tradicional oriental, quien nos está enseñando cómo podemos manejar el estrés y las situaciones de angustia que tenemos a través de una técnica muy poderosa y sencilla que es el mindfulness. Doctor, volviendo al ejemplo que usted nos planteaba, para una persona común, como bien lo decía, ¿cuánto tiempo o cuánta práctica necesito para llegar a poder cambiar neuronalmente esa reacción? Usted nos decía que simplemente es una reacción que tenemos casi que condicionada en el cerebro y que, prestando atención plena en el presente, podemos llegar a cambiar nuestra reacción para que no sea tan explosiva, o por lo menos la podemos manejar mejor. ¿Cuánto tiempo de práctica necesita una persona común para poder llegar a ese estado? Hay una cosa bien interesante. Y antes de responder, Salman, quiero meterme en un chismecito.
Bruce Lipton, que es una persona que ha hablado de la epigenética, comenta algo que es muy interesante, y es que más o menos el 90% de los automatismos que nosotros tenemos en el día a día se han originado en el tiempo in útero. O sea, el 70% del, o sea, corrijo, el 90% de nuestro día nosotros estamos en automatismos. Y de ese 90% que estamos en automatismos, el 70% lo hemos aprendido in útero. El otro 30% del 90% lo hemos aprendido desde el momento del nacimiento a los 7 años. Ok. Entonces, todas estas respuestas condicionadas, la mayoría vienen condicionadas desde el inútero y desde los primeros 7 años de vida. Oh, wow. Entonces, la responsabilidad de los padres tan grande. Es gigantesca, es gigantesca. ¿Sí? Y es absolutamente impresionante. El 70% desde el útero y el otro hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Y de ahí para adelante. Y nosotros en el día a día, el 90% de nuestro día, estamos actuando en automatismo. ¿Y ese automatismo dónde se encuentra? En solamente el 10% del cerebro. O sea, el no automatismo. Es decir, nosotros estamos desperdiciando nuestro cerebro porque solamente utilizamos el 10% del cerebro en cosas nuevas, un 10% del tiempo en sumatoria durante todo el día. Ahora, a responder la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Si yo hago 10 minutos de algún tipo de práctica de mindfulness al día, con eso, todos los días, durante 45 días, ya genera un cambio. Entonces, la buena noticia es que el cerebro se deja ajustar, es maleable, el cerebro es plástico, y así hacemos juiciosamente durante 45 días seguidos, 10 minutos de meditación, mindfulness, vamos a hacer esos cambios importantes. Bueno, ya casi estamos cerrando nuestro programa, hoy hablando de este tema tan interesante para establecer unos cambios realmente positivos y poderosos en nuestra vida. Doctor, quiero hacerle 2 preguntas para cerrar. Número 1, ¿en dónde lo puede encontrar la gente que quiere su asesoría para que los ayude en ese proceso de cambio y de transformación a través de la respiración o de las otras técnicas que usted maneja? Y un mensaje final que usted le quiere dejar a las personas que nos están escuchando ahora. Bueno, nosotros estamos, nos pueden encontrar en redes sociales como Santiago Avilés Lee, o me pueden encontrar como Shaohai, ZHAOHAI, ese es el centro que nosotros tenemos. El número telefónico 755-9141 o 316-307-4685. Y un mensaje final es el siguiente, que en el momento que yo me vaya de este mundo, yo pueda decir, hice algo por los demás. Y ese algo por los demás es, ante esta rabieta que hoy tuve, la pude contener y reaccioné bien. Entonces, que el día que yo me vaya diga, a pesar de que era un GCU, una persona común y corriente, y me pasaban las cosas que me pasaban, pude reaccionar distinto, pude reaccionar menos irritado y hacer menos daño. Que cuidemos nuestra reacción, no solamente para no hacernos daño a nosotros mismos, sino también para tener en cuenta al otro. Nosotros estamos aquí por la otra persona, cuidemos de la otra persona y no le hagamos daño. Bueno, doctor, un placer enorme para nosotros haberlo tenido aquí en Conexión Bienestar. Juan, una última cosa para cerrar. Sí, que somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestras acciones y como tal pues tenemos que tomarnos la tarea de leer, de estudiar, de investigar y de darnos la oportunidad de conocer otros tipos de cosas para que podamos reaccionar distinto. Bueno, perfecto. Gracias a Luis Eduardo López, que nos acompañó en el máster, a la Universidad Sergio Arboleda, quien amablemente nos permite originar desde sus estudios. Y quiero despedirme con I Feel Good, que es de alguna manera el mensaje que queremos transmitirle a ustedes del gran James Brown. Gracias a todos. Esto fue Conexión Bienestar.
Conexión Bienestar, Conexión Bienestar. un espacio dedicado al crecimiento personal. De lunes a jueves a las 10 p.m. y a las 8 a.m. o acompáñanos en www.conexionbienestar.com.